A propósito de un día histórico como hoy, 18 de enero, hablaremos de historia electoral. En JN Noticias nos acompaña el doctor Cristóbal Aljovín de Lozada, doctor en Historia de la Universidad de Chicago, docente de la PUC y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Mirta. Muy contento de estar aquí. Además, historia electoral es uno de los temas que más me ha perseguido en mi carrera académica. Por supuesto, sabemos que es un tema que le apasiona, ha hecho usted diferentes publicaciones, editado otras tantas. Al final del programa, ojo, al final de la entrevista, perdón, vamos a compartir una muy buena noticia para nuestros televidentes y una nueva publicación del Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones y nuestro invitado. Hagamos pues, ¿qué le parece? Un repaso por nuestra historia. Por supuesto, nuestro pasado nos permite comprender el presente que vivimos y cómo se dan nuestras elecciones y por qué decidimos como decidimos y por qué quizá tenemos los gobernantes que tenemos. ¿Cómo era el mundo electoral en el siglo XIX? Bueno, primero podemos hacer una comparación con la colonia. Ajá. Digamos, elecciones siempre hubo. ¿Ya? Hubo elecciones en la colonia, en los gremios, en las universidades, ¿no? Hay las famosas elecciones para rector de San Marcos, ¿no? Pero eran elecciones de un mundo corporativo. ¿Ya? Lo que cambia en el siglo XIX, a partir de las Cortes de Cádiz para adelante, son elecciones concebidas en las cuales estas elecciones van a representar la soberanía nacional, ¿no? Las elecciones en las cuales están concebidas, en las cuales el votante es ciudadano. Claro. Eso es lo que cambia. Ya no un grupo, ¿no? El país. El país. Digamos, antes era como, no sé, el club de regatas, ¿no? Claro. Elegían o habían elecciones... Grupos particulares. Que continúan, ¿no? O, por ejemplo, habían elecciones terribles, que eran las elecciones de los conventos, en donde se peleaban criollos y peninsulares y eran muchas veces a palazos, a todo. Wow. ¿No? Y entonces, por ejemplo, en el mundo colonial se creó la alternativa, que era una vez un criollo y otra vez un peninsular en los conventos, ¿no? O monasterios. Ahora, claro, empezó la votación, ¿no? Para buscar representantes, ¿no? Para buscar, digamos, a quién se le daba el poder, ¿no? La representación de todo un país. En ese sentido, ¿cuál era el perfil del elector? ¿Qué buscaban los electores de ese siglo? Primero se va creando. Claro, porque digamos, se dio de paralelo la creación del sistema, ¿no? con los perfiles. No, y además hay una serie, digamos, el sistema electoral obviamente no cambia en los principios básicos entre el 19 y el 20. ¿Ya? Pero hay una serie de principios o concepciones de lo que está bien y lo que está mal que va cambiando. Te pongo un ejemplo que es bien interesante. Claro. La noción de partido político. En la primera mitad del siglo XIX, la noción de partido era algo negativo. Era una suerte como, se concebía como que un grupo se quería apoderar de la soberanía. Y después, en la segunda mitad del XIX, una mayoría de personas comienza a pensar que el partido es algo positivo para la democracia, como en el 20, ¿no? Entonces, no es que, digamos, aparece en el 19 y continúa y se va, sino que también va habiendo una serie de transformaciones, ¿no? O, por ejemplo, la noción de candidato también es algo que se va construyendo con el tiempo. Esas transformaciones, ¿dónde nacen? Porque ya vamos a hablar también de reforma y el papel de las reformas electorales. Sí. ¿Nacen de los mismos ciudadanos? ¿Nacen en el sistema? En verdad, digamos, muchas veces uno se mira el ombligo cuando hace la historia del Perú y es una equivocación. Estos son debates transnacionales, globales, digamos. Como tendencias. Como tendencias. Por ejemplo, lo que te estaba contando de que los partidos eran bien vistos o mal vistos. Claro. Eso era una tendencia global del mundo atlántico. Atlántico me refiero a América y Europa, excepto en Inglaterra. En Inglaterra, desde muy temprano, hay una noción positiva de partidos políticos. Entonces, digamos, estas son tendencias globales que se viven. Es como uno puede pensar tendencias, por ejemplo, en contra de la esclavitud, es una tendencia global. Claro. Tú puedes ver ciertas causas a favor de la emancipación de la esclavitud en el Perú, pero es una cosa global. O posteriormente con el voto femenino. Sí, claro, sí. ¿No? Sí. Por ejemplo, el voto femenino era negado a las mujeres porque digamos, el voto tiene que tener dos condicionantes, que eso viene desde el inicio, ¿no?
Uno es que sea un voto racional, digamos que la persona pueda pensar, y otro que sea autónomo. Claro, que no sea influenciable. Influenciable. Y se decía que la mujer era influenciada por el marido. Digamos, ese era el sustento fundamental. Ahora, también ha habido cambios, por ejemplo, en cuanto a quienes podían votar, como ha dicho, con el voto femenino y las personas analfabetas, ¿no? ¿Cómo se dio esa evolución, ese cambio? Me parece que ahí también la historia es más complicada de lo que parece. Digamos, nosotros muchas veces en nuestra cabeza tenemos una noción de historia de un progreso continuo. Sí. Digamos que no reparamos en aquellos obstáculos, ¿no? No, lo que pasa es que es diferente. Hay países donde el voto se ha ido incrementando poquito a poquito, ¿no? En el Perú, en verdad, durante el siglo XIX había más personas que votaban de lo que uno imagina. ¿Por qué? Porque muchas veces habían leyes que te decían los analfabetos no votan, sin embargo, los indígenas tienen 30 años para aprender a leer y escribir, y en ese transcurso podían votar. Claro. Entonces, había una serie de requisitos legales en las diferentes leyes electorales. Cuando hablo sobre el siglo XIX, hay muchas leyes electorales y que pueden cambiar, pero más o menos te hago una síntesis. Una síntesis de estas leyes que en la gran mayoría permitían el voto analfabeto. Y lo que ocurre es que en el 96, en 1896, durante el gobierno de Nicolás de Piérola, se prohíbe el voto del analfabeto. Entonces, lo que tú tienes, en verdad, es un siglo XIX con aproximadamente un 10% de la población que votaba, o podía votar, dependiendo de las circunstancias y las leyes, pero en líneas generales. Y después en el 96 se te corta y se prohíbe el voto del analfabeto, y después tienes todo el siglo XX en el cual, gracias a la educación, cada vez más gente va votando. Claro. Después en el 56 hay el voto de la mujer, con lo cual incluyes a las mujeres que saben leer y escribir. Y recién con la Constituyente del 79 que se permite el voto del analfabeto. A partir del 80, claro. Pero, ojo, ya el porcentaje de analfabetos en el Perú era muy pequeño, porque el siglo XX es un siglo de la educación en el Perú. Digamos, uno puede decir que la educación no ha sido lo que, digamos, las calidades que uno quisiera, pero sí hay una expansión de los niños y niñas que son educadas, ¿no? No, por supuesto, usted ha escrito de eso además. Sí, sí. ¿Qué lecciones importantes nos dejan entonces el siglo XIX, el siglo XX, cuando hablamos de historia electoral, cuando hablamos de reformas electorales y cambios en las estructuras, ¿no? Y las posibilidades para entender un poco en nuestro siglo XXI el comportamiento del elector? Digamos, yo no creo que uno tenga que ir tan atrás para explicar necesariamente los problemas actuales, digamos, porque muchos de los problemas actuales... Y ya vamos a hablar de eso. Sí, son problemas que vienen de los años 80, 90. Claro. Porque la historia electoral nuestra es muy similar a la de muchos países, ¿no? Y lo que sí es interesante, si tú piensas desde el siglo XIX para adelante, es que hay una cultura de participación política mayor de la que uno cree. Más activa. Más activa de la que uno cree. Te cuento, por ejemplo, yo con las personas que interactuaba mucho era con los sociólogos, y no imaginaban estos que había esta cultura de participación política electoral en el siglo XIX. Muchas veces la gente cree que viene del siglo XX, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo, Hilda Sábato, que es una gran historiadora argentina, me dijo que una de las cosas que más le entusiasmó cuando hizo historia electoral, historia de la ciudadanía en Argentina, era darse cuenta que en la Argentina había una mayor participación, había un mayor civismo de lo que uno se imagina. ¿Por qué se entusiasmaba? Porque escribía después de la dictadura argentina. Entonces, uno cuando ve la historia electoral, uno puede pensar que en el Perú ha habido una cultura mayor cívica de lo que uno cree. Claro, y por supuesto esto tiene que generar un impacto, ¿no?, en la actualidad, luego de la comprensión, porque muchas personas no tienen esta reflexión. Y estoy hablando, ojo, incluso de estudiantes, ¿no? Puede ser universitarios. Sí, digamos, no tienen el espectro completo. El espectro completo, ¿no? Y sobre todo muchas veces cuesta imaginar... ¿De qué pasaba? No solamente cuesta, como te digo,
digamos, el siglo XIX es un quiebre en términos en el cual se inaugura un sistema republicano del Perú, autoritario, todo lo que quieras, pero es el sistema que funciona hasta el día de hoy con vaivenes de todo tipo. Pero también cuesta imaginar, digamos, también es peligroso decir que lo que ocurrió en el siglo XIX es muy similar al siglo XX, porque hay una serie de nociones en el siglo XX que en el siglo XIX no habían. Por ejemplo, algo que es interesante en el siglo XIX, que era muy importante, era la noción de notable. La gente votaba por los notables, por las personas importantes de sus pueblos, porque también era un mundo político. Esos eran los valores políticos de ese entonces. Lo que pasa es que tú también tienes que comprender que primero el Perú era de 1,5 millones de habitantes, claro. Las ciudades eran de 30, 40 mil o 50 mil, Lima también. Entonces son ciudades en el cual también hay una relación cara a cara, ¿no? Ahora lo que tenemos son relaciones de anonimato muy fuertes, ¿no? Digamos, tú vas a Lima y es una ciudad. No, claro, hemos crecido muchísimo. Entonces, y quizá no en esa misma proporción han crecido nuestros representantes. Sí, entonces no. Sí, ahora en el Congreso actual hay un problema de representación muy fuerte. Entonces, también el hacer política en el 19 y buena parte del 20 es de otro índole que el actual. Simplemente por el factor numérico, digamos, por la dimensión. Claro. No, y muchas veces hemos hablado aquí en este espacio sobre nuestra democracia, ¿no? Y cómo el ciudadano entiende en principio lo que es la democracia y cómo la vive en el día a día. Sí. ¿No? Que eso es lo que finalmente hace que él tenga la percepción de lo que significa la democracia para él. Ya entrando pues en estos últimos años, es importante esto que menciono, ¿no? Nuestra democracia. En el paso de los años, ¿cómo cree usted que ha evolucionado, no el concepto, porque el concepto debería ser el mismo, pero sí el entendimiento sobre nuestra democracia y si la valoramos también? El concepto tampoco es el mismo. Así ha cambiado. Va cambiando porque también la noción de derechos va cambiando. Ah, bueno, sí, claro. Entonces, la democracia está basada... ¿El marco legislativo tiene modificaciones? No solamente eso, sino las nociones subjetivas de derechos. Por ejemplo, si tú estás a favor o no, por ejemplo, del matrimonio gay. ¿No? Esos son derechos que hace 50 años la gente no se los imaginaba, ¿no? O los pensaba de otro modo. Entonces, también hay cambios. Por ejemplo, cuando tú... Eso se hace mucho en historia conceptual. Cuando tú dices qué significa la palabra democracia, se le va añadiendo nuevos significados, claro. Se le va quitando otros significados. Obviamente hay significados fundamentales que quedan, ¿no? La idea de la esencia, ¿no? La ciudadanía, la participación política, los derechos individuales, pero los derechos individuales también se van añadiendo otros nuevos derechos. O, por ejemplo, hay un famoso trabajo de un sociólogo británico, Marshall, en el cual decía que la ciudadanía de Inglaterra se había desarrollado primero por los derechos civiles, después por los derechos políticos, después por los sociales. Los sociales son el derecho a la educación, etc. Entonces, no es, digamos, cuando uno es historiador, va viendo cómo se va transformando también estas nociones, porque no solamente es una cuestión normativa, sino es subjetiva, digamos, cómo la gente cómo la entiendo, cómo la percibo. Y, por ejemplo, no conozco ahora las estadísticas, pero hace 5 o 10 años había revisado bastantes estadísticas de encuestas y había mucha gente que sentía que no tenía derechos, digamos, ¿no? Digamos, una persona de clase media entra en una comisaría y subjetivamente siente que tiene un conjunto de derechos que otros sectores sociales no lo siente que tienen, ¿no? Entonces, no es solamente una cuestión normativa, sino también es una cuestión de cómo la gente se percibe y cómo la gente imagina sus derechos. Ha evolucionado entonces el concepto y junto con la evolución del concepto de democracia tenemos, no voy a decir han aparecido porque ya me lo va a decir usted desde cuándo, ¿no? El problema de la corrupción y cómo debilita, ¿no? Y lo vemos en la actualidad y lo hemos visto hace muchos años también, nuestra democracia. Bueno, el tema de la corrupción es algo que nace sobre todo en el mundo republicano, porque se divide lo privado y lo público. ¿Ya? Y te pongo un ejemplo de la Revolución Francesa, que Luis XVI en un momento dado a un diputado Mirabeau le entrega una cantidad de dinero para que haga unas gestiones en el Parlamento. Entonces, eso, para nosotros es corrupción, para Luis XVI era parte de su condición de rey, de su cofre privado. Poder de decisión. Poder de decisión y demostrarle su simpatía al diputado. ¿No? Digamos, eso en otros gobiernos como
el de Fujimori con Montesinos, era un acto de corrupción. Entonces también lo interesante cuando uno habla de corrupción es cuando se va insertando la diferencia entre lo privado y lo público, digamos, ¿no? Porque la definición una de las grandes definiciones de corrupción es el uso de lo público para intereses privados, ¿no? Y eso se nota con claridad ya en el 19. Por ejemplo, en la época del guano y toda la corrupción que hubo en el guano, tú ves, por ejemplo, unos lindos grabados que se llaman adefesios, donde ves ya un malestar por el uso del dinero público para intereses privados, ¿no? Se vislumbra claramente qué cosa es público y privado. Ahora, dijo también que en el siglo XIX, ¿no?, además de eso que menciona, el elector buscaba lo notable, se indignaba seguramente frente a eso que ya usted ha mencionado. El elector del siglo XXI, ¿frente a qué se indigna? ¿No? ¿Se indigna también con la corrupción? Un minuto. En el siglo XIX, usualmente la gente votaba por los notables del pueblo. Primero, porque es bien confuso, pero no habían candidatos, sino que la gente decía, estos son la gente importante y votaba la gente importante del lugar. Sí, por ejemplo, los sacerdotes, los abogados, ¿no? Como te digo, era un mundo también donde la gente se conocía, entonces tú conocías al notable, lo veías pasar por ahí, de repente era su ahijado, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ahora, el tema de la corrupción siempre indignado, digamos, ¿no? Digamos, claro, llega un momento dado que hay momentos en el cual hay una mayor indignación y otros momentos mayor indignación. Hay momentos en el cual hay tanta corrupción que se vuelve banal la corrupción, digamos, que la gente ya normaliza, ¿no? Que eso es un peligro, pero digamos, siempre cuando hay escándalo de corrupción, la política está sobre un volcán, digamos, en cualquier momento también puede estallar un fuerte malestar popular, digamos. Y se lo consulto porque, claro, este año tenemos un proceso electoral. El 7 de octubre tenemos elecciones regionales y municipales y, por supuesto, hablar de historia nos invita a hacer estas reflexiones, ¿no?, cada cierto tiempo. Por eso le consultaba, ¿qué temas indignan al elector actual, ¿no? ¿Qué factores lo llevan a tomar o a decidirse por un candidato, por ejemplo? Me imagino que hay diferentes tipos de elecciones, ¿no? Digamos, hay elecciones para alcaldes y alcaldes también todo depende de qué tipo de alcalde, porque de si son de pueblos, de ciudades grandes. Recordamos lo que decía lo del notable, ¿no? Sí, y también de gobernadores. Yo creo que hay un conjunto de factores. El factor corrupción es un factor importante, pero también hay otros factores como las promesas o el recorrido que ha tenido el candidato. Y también otra cosa bastante importante es cómo el candidato va haciendo alianzas a nivel micro, ¿no? Digamos, tampoco no es que sale en la televisión y diga promete, sino hay todo un enjambre de relaciones ahí detrás, ¿no? Nos quedan un par de minutos nada más. Antes de despedirlo, quisiera hablar sobre la participación política, ¿no? Usted ha hecho una reflexión sobre lo que pasaba en el 19, en el 20, en la actualidad, ¿no? Lo que estamos viendo en nuestro escenario, a muchos jóvenes, por ejemplo, ¿no?, manifestando su malestar, su indignación. ¿Le parece que venimos bien encaminados hacia un activismo, hacia un refrescamiento en la participación política? Sí, no, digamos, me parece positivo las protestas, todo. Lo que me parece muy negativo es la poca organización política que hay, ¿no? Digamos, tú ves partidos muy empobrecidos, digamos, no están bien encausados. O participación política sin partidos. Claro, pero entonces hay una noción de malestar, pero no hay una organización con una agenda, ¿no? Eso sí no me parece positivo, digamos, es uno de los grandes males que nos dejó, digamos, los años 90, ¿no? Digamos, la pérdida de partidos políticos fuertes, ¿no? Entonces, participación está bien, pero lo interesante es la participación organizada, ¿no? Claro. La participación como una agenda, como ha dicho nuestro invitado. ¿Alguna reflexión final sobre la democracia y quizá algunas tareas que tenemos diferentes actores, todos, ¿no?, para el fortalecimiento de la misma? Bueno, sí, digamos,
no soy un gurú, pero digamos, hablando de elecciones, digamos, y participación política, el mundo la participación política electoral tiene una singularidad frente a otros tipos de participación, por ejemplo, estas marchas contra el indulto, digamos, ¿no? Es que la participación política electoral está basada en reglamentos y en leyes. Digamos, está muy limitada por la normativa. Y uno de los grandes problemas en el Perú es que la normativa electoral y de creación de partidos en verdad obstaculiza el desarrollo de la democracia, ¿no? Bueno, claro, por ello se ha estado siempre abogando, apostando, ¿no? Sí. Por una normativa que sea efectiva, que sea eficiente, ¿no? Una normativa sistematizada, ¿no? Desde el Jurado Nacional de Elecciones se presentó inclusive el proyecto de ley del Código Electoral y poco a poco se empuja a que se hagan reformas necesarias para mejorar la política de nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mirta. Gracias, gracias. Hemos conversado con el doctor Cristóbal Aljovín Lozada, docente de la PUC y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.